Activos digitales. Entiende, aprende. Las criptos son presente. Las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancan las bolsas europeas y los futuros confirman esas subidas y el IBEX 35 superando un nuevo escalón, Eva. Pues sí, esos 14.900 que ahora mismo toca de manera casi redonda, salvo ese 0,7 que le continúa. 0,30% es lo que se nota del principal selectivo de la bolsa española, en la que la mayoría de los índices europeos confirman la tendencia vaticinada por los futuros. París arriba el 0,45%, el DAX Frankfurt suma también un 0,25% y el Eurostock 50, el indicador de referencia de compañías de la eurozona, avanza un 0,29% hasta situarse en los 5.347 puntos. Todo esto en un escenario donde hoy el claro protagonismo se va a marcar a partir de las 2:30 de la tarde, cuando se publique el dato de inflación en Estados Unidos, que es el gran dato vigilado por todo el mercado, y en un ratito el dato de confianza en Alemania. Londres, por cierto, también avanza en los primeros compases un 0,31%. Si miramos los principales movimientos en la tabla, y comenzando por el IBEX 35, vemos como hoy Repsol es esta compañía la que encabeza las subidas, 2% de rebote, 13,43 euros por acción, en una jornada en la que vemos subidas en el precio del petróleo por expectativas de mayor consumo si no hay guerra comercial, también pendientes de lo que pasa en las conversaciones con Ucrania. Y el segundo en la tabla era uno de los que íbamos a vigilar, es Sabadell, 1% es lo que sube, la entidad que preside Oliu, 3,36 euros por acción, después de que BBVA dijera ayer por la tarde, que continúa, que va a seguir con su OPA sobre el Sabadell. 0,25% es lo que cae BBVA en estos primeros compases de sesión, donde por supuesto también es importante ver cómo en el otro lado de la moneda, en esas caídas, está también Solaria retrocediendo el 0,25%. Todo esto en un escenario donde también resulta clave mirar al mercado continuo, y donde vemos como lingotes especiales suben 0,84, cerraba con subidas del 0,84%, pendiente de qué iba a pasar con los aranceles. Hoy el oro se recupera, veremos a ver lo que pase con los primeros compases. Y entre los movimientos más destacados en Europa, vamos a hacer parada en Ørsted, la danesa. En los primeros compases estamos viendo que sube, recupera un mínimo de lo que fue el golpe que se anotaban ayer sus títulos. Vemos cómo se anota en los primeros compases unas décimas y ahora retrocede un 0,74%, después de que ayer, tras anunciar la ampliación de capital, cayera un 34%. Continúa su caída y vemos como entre los títulos que más caen en el Eurostock está Nordea, pierde el 1%, y ojo porque vemos al sector de la tecnología, SAP 0,86%, y ASML Holding, el fabricante de componentes de chips, que pierde el 0,43%, mientras que los chips han subido esta madrugada en Asia. Por el lado de las subidas, ING es el que más sube en el Eurostock, 2%. Y vemos buen tono también en el lujo, como Hermès, Kering y Louis Vuitton, con subidas del 0,80 al 1%. En Alemania, parada en Hannover Rück, es el que más cae, 1%, después de haber mantenido previsiones tras el aumento de beneficios. E importante ver cómo esta mañana el sector defensa se recupera tras el golpe de ayer. Rheinmetall, que ayer caía un 4%, hoy se recupera el 1,36%. Sartorius sube el 3%. Y en París, entre los movimientos más destacados, Rubén, tenemos las subidas de Thales, también 0,92% de subida, con ese Safran también, que suma el 0,56%, y Total, la energética, que sube el 0,48%. Recuperación en el sector defensa. Enseguida le preguntamos por este sector y por otros protagonistas del día, entre ellos Ørsted, BBVA, Pablo García Viva con Alfa Value. Les recuerdo que a partir de las 9:30 de la mañana, consultorio de bolsa, hoy con Javier Alfayate. Consultas que nos pueden dejar al 609-224-716, nuestro número de WhatsApp, el 609-224-716, mensajes de texto, de audio. Pueden llamarnos también al 91-533-1851 o dejarnos su pregunta en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Y 6 minutos de la mañana. Sobre la mesa también cifras, porque acabamos de conocer que el Fondo de Pensiones Global de Noruega, el mayor fondo sonado del mundo, ha presentado cuentas, beneficio de 698.000 millones de coronas en el primer semestre, impulsado por las acciones del sector financiero. Es la cifra que acabamos de conocer, esas acciones financieras que han rendido de media por encima del 16%, dice la nota, con los bancos europeos como principales protagonistas. Buen tono también para las telecomunicaciones, las acciones de telecomunicaciones, rendimiento medio del 13,3%, la partida en renta fija de ese fondo con un rendimiento medio del 3,3% y sector inmobiliario del 4%. Fondo que invierte más del 70% de su cartera en acciones, 27% en renta fija y el 1,9% en el sector inmobiliario, con esas ganancias de 59.000 millones de euros, 698.000 millones de coronas noruegas en el primer semestre del año. Buen tono para la banca. Luego lo vamos a analizar con Pablo García, lo vamos a analizar también con Javier Alfayate. IBEX 35 que sigue subiendo, un día en el que los futuros americanos vienen en verde, 2:30 de la tarde. Ojo, vamos a conocer este dato de inflación en Estados Unidos y venimos de una madrugada también teñida de verde. Nikkei de Tokio subiendo más de un 2%, casi 900 puntos y marcando nuevos máximos históricos. Récord que hemos visto también en las bolsas australianas. Allí el Banco Central del país, el Banco de Australia, ha bajado tipos en 1/4 de punto. El IBEX lo tenemos ahora mismo colocado en 14.897 puntos, subiendo un 0,28%. Vamos a buscar nombres propios, protagonistas en la bolsa española y en las bolsas europeas, Eva. Bueno, pues los nombres propios, sin lugar a dudas, y con mayúsculas, un IBEX 35 que pierde ahora mismo los 14.900 que había cogido para soltar momentos después, y en la tabla están claros los nombres. Hoy es una jornada en la que estamos muy pendientes de esas subidas del petróleo, el Brent en $66,84, y al calor de ese movimiento donde está por detrás esa confianza de alivio en el comercio mundial si no hay guerra comercial entre Estados Unidos y China, con esa nueva tregua que se extiende 90 días, y por supuesto con la mirada puesta en las conversaciones sobre Ucrania. En ese contexto, y en una jornada en la que JP Morgan ha hecho una doble mejora para Repsol, a sobreponderada desde infraponderar, y rebajando a Equinor a infraponderar desde neutral, vemos como los títulos de la compañía que preside Brufau suben el 1,44% hasta los 13,36 euros por acción. El Banco Sabadell es el segundo que mejor se comporta en la tabla, es 1,26% lo que sube, y en la contraparte BBVA es el tercero que más penalizado se ve en el IBEX 35, 0,28% a la baja, después de que Torres Vila haya comunicado ayer al cierre del mercado que BBVA mantiene su idea de lanzar esa OPA sobre Sabadell, y a la espera de que en septiembre, una vez que la CNMV apruebe el folleto, publique el folleto con los términos BBVA. Son los protagonistas del sector financiero del día, en una jornada donde ArcelorMittal sube un 0,88%, ACS 0,71% y ojo, Robi 0,74%. Después de que ayer entre los protagonistas además conociéramos cómo los dueños de Mayoral, Indumenta Pueri, elevaban al 11,2% su participación. Importante también los títulos a esta hora del otro lado de la balanza: Solaria, que pierde 0,55%, y la tecnológica también de defensa, Indra, que pierde el 0,52%. Es importante a la hora de mirar
el mensaje del sector defensa, como es uno de los que hoy cobra protagonismo en Europa. Ayer veíamos caídas importantes, comenzando por Rheinmetall, 4% es lo que se dejaba en la bolsa de Frankfurt, y hoy vemos con recuperación a Rheinmetall 1,46% arriba, aunque es Sartorius la que mejor se converta en el DAX, 2,75%, y donde en París también los títulos del sector defensa son protagonistas. Thales arriba 0,74%. Vemos también a los títulos de Safran avanzar el 0,42% en una jornada donde hoy se recuperan después de que ayer las expectativas de poner fin al conflicto en Ucrania hiciera que los inversores recogieran beneficios. Y en un escenario en el que, sin embargo, Financial Times, y con respecto al sector defensa, es clave lo que lleva esta mañana. Según el radar del diario británico, Europa se prepara para la guerra mientras las fábricas de armas se expanden al triple de velocidad. Dice Financial Times que muestra una escala histórica de rearme que se extiende a lo largo de 7 millones de metros cuadrados de nuevo desarrollo. El sector defensa, sin lugar a dudas, es uno de los protagonistas en Europa en un escenario donde el sector financiero es clave. Hoy, por cierto, UBS en Suiza baja más del 1% tras la venta de acciones por parte de un inversor. Y dentro del sector financiero, con permiso de lo que pasa en España, después de que Bank Inter haya dado un espaldarazo también a algunos de los grandes como Santander, vemos a ING subir un 2% en la tabla del Eurostock. Stellantis, el fabricante de componentes automovilísticos, arriba el 1,25%, también Schneider Electric, y el sector del lujo que sube. Kering 1% arriba, Hermès 0,93% de subida, con la mirada puesta también en Louis Vuitton, 0,50% de avance, mientras el mercado y el sector del lujo mira y mucho a China. Se extiende la tregua, la expectativa de que la ausencia, que se minimice el riesgo de guerra comercial, ayude a ese consumo del sector del lujo asiático. Prosus es otro de los protagonistas en el mercado europeo. Lo tenemos esta mañana con ese movimiento de subidas de sus títulos a esta hora de 0,65%, después de que Europa haya aprobado con condiciones la compra del grupo de delivery Just Eat Takeaway por parte de Naspers, tras comprometerse a rebajar la participación de ese brazo inversor en Europa, Prosus, en Delivery Hero, a la dueña de Globo. Importante también en la tabla entre los protagonistas ver lo que está pasando en los títulos de Bayer hoy, que está retrocediendo un 0,14%. Bayer y Kumquat Bioscience han firmado un acuerdo global de licencia exclusiva y colaboración en oncología de precisión. E importante también hoy en el DAX, tras haber presentado resultados, Hannover Rück, que vemos cómo está cayendo el 1,43%. En el sector tecnológico clave, la madrugada asiática, hemos visto subidas después de que Trump haya dicho que se va a vender componentes de ese Blackwell de chip avanzado de Nvidia en Asia, pero menos desarrollado. Veíamos subidas en conductores, y la tecnología en Europa hoy está retrocediendo. SAP pierde un 0,94%, y vemos también los títulos de ASML retroceder el 0,35%. Clave, una mañana en la que, sin lugar a dudas, son los títulos de los principales índices los que cobran el protagonismo, y con la mirada clara también en títulos algo más que hay que buscar en el mercado continuo español. Ya tenemos el cambio de lingotes especiales, pierde el 1,67%, 5,90 euros después de haber avanzado en la jornada de ayer, y en un mercado en el que el mercado de lingotes está recuperándose de manera aliviada después de que Trump haya dicho que no van a enfrentar aranceles. También dentro del continuo, importante ver cómo a esta hora entre los principales movimientos está Arrima Real Estate desplomándose un 10%, y en el lado de lo que es Prisa también cae el 4,62%. Por el lado de las subidas tenemos a Bodegas Riojanas con subidas del 5%, o Adolfo Domínguez 2,64% de subida, viendo también a Berkeley Energía con subidas del 2,41%.
¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Inversión y finanzas en tus manos. Nueve y 17 minutos de la mañana. Pablo García, Diego González, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, lo esperado, las ganancias para las bolsas europeas y el IBEX fuerte, ¿no? Por encima de 14.900. ¿Dónde está el techo? ¿Dónde está el límite, Pablo? Pues el límite yo creo que está en cuando los bancos empiecen a tomarse un respiro, ¿no? Ese peso relativo muy importante del sector bancario, también unido a algunas otras compañías que lo han hecho especialmente bien dentro de, digamos, los defensivos como Telefónica o como Iberdrola hasta la ampliación de capital, pero pensamos que va a recuperar terreno, han catapultado al IBEX, pero sobre todo son los bancos, ¿no? Ese performance de BBVA, de Sabadell, del propio Santander o de Bankinter que nos han llevado a este más 28,5%, que es un resultado excelente, ¿no? Pero claro, los tipos podrían incluso, se está especulando con un recorte de tipos, un quinto recorte de tipos en diciembre por parte del Banco Central Europeo, y eso, como no, pues va a mermar un poquito esos márgenes de intermediación, posiblemente la rentabilidad sobre fondos propios, y bueno, si hay una desaceleración un poquito más allá con este tema arancelario que no termina de disiparse, pues podríamos tener que la mora se dispare, que bueno, en principio los resultados han sido muy muy buenos, no vamos a ponerles pega, pero sí es cierto que podríamos haber tocado ya el pico del ciclo. Hablábamos ahora del Fondo Soberano de Noruega, ganancias de 59.000 millones de euros primer semestre del año. Se ha visto impulsado el rendimiento de las acciones casi con una mejora del 6% y se ha visto impulsada por el buen comportamiento de las acciones del sector financiero a raíz de lo que estás comentando, con un rendimiento medio por encima del 16%. Y mirando al sector financiero, hoy protagonismo para BBVA, sigue adelante con esa OPA y eso lo está celebrando Sabadell en bolsa, subidas hoy del 1,5%. No sé si con los inversores del Sabadell confiando en que pueda haber una mejora de la oferta, Pablo. Sí, yo creo por ahí van los tiros, ¿no? Es verdad que no lo teníamos todo claro, ¿no? Porque el propio presidente Carlos Torres, pues se sentía un poco quizá alicaído, ¿no? Con esa decisión de la venta de TSB por 3.100 millones, con el macrodividendo de los 2.500 millones y también por ese respaldo masivo a esa arenga casi militar del señor Oliu en defensa, que es bastante loable, ¿no?
de Banco Sabadell como independiente, ¿no? Pero parece que BBVA va a actualizar la oferta a finales de agosto, a principios de septiembre, que le ha dicho a la CNMV que va a seguir adelante. Y bueno, pues algunos se plantean pues posiblemente 2.000 millones de euros más sobre la mesa, ¿no? Es que se ha perdido la prima, ¿no? Esa prima que fue del 30% y que ahora incluso ha caído a un menos 6% actual o menos 7%. Y bueno, pues los cálculos financieros apuntan a que BBVA tendría un colchón de capital en torno a 4.400 millones de euros, con los cuales podría acometer esa mejora de la oferta. Vamos a mirar otro sector, el sector defensa, que no miraba ayer con mucho optimismo a esa reunión del viernes entre Trump y Putin, porque si hay acuerdo o posibilidad de acuerdo para un alto al fuego, pues eso le va a perjudicar. Hoy se recupera subida de Rheinmetall del 1,2% en Alemania, subida de Thales en Francia del 0,6%, subida también de Leonardo de casi el 1% en Italia, por poner 3 nombres propios sobre la mesa. ¿Cómo está este sector, Pablo? Mira, nosotros hemos estado muy largos del sector defensa cuando precisamente se hace, yo creo que bueno, ese rumor, esa idea de invertir, de comprar con el rumor y vender con la noticia. Es decir, que las inversiones del sector defensa iban a incrementarse de forma importante, pues será evidente, ¿no? Con esas exigencias del señor Trump de hasta el 5% del PIB en gasto en defensa, aunque fuéramos paulatinamente haciéndolo, y también con ese incremento del gasto militar importante de Alemania. Dicho esto, es que el mercado, pues muchas de esas compañías, sobre todo, ya que menciona Rheinmetall, crecimientos a triple dígito, pues ya están descontando el escenario, digamos, el best case escenario, el mejor de los escenarios posibles. A partir de ahora lo que hemos visto es que los resultados siguen mejorando, pero quizás no al ritmo tan frenético como el mercado pues descuenta. Y simplemente tienes un poquito de profit taking, es decir, que el sector tiene mucha visibilidad, sí, que los ratios que se pagan actualmente por ellos son muy elevados y que gran parte de las plusvalías latentes del sector ya se han hecho, ¿no? Entonces, paulatinamente hemos ido haciendo un poquito de caja, pero tampoco dudamos que desgraciadamente, como siempre digo, el incremento en gasto militar se va a mantener y eso es una realidad. Y estamos en una guerra fría que, como siempre, en los periodos históricos solo se cataloga de guerra fría pasados bastantes años, ¿no? Es decir, estamos viendo un bloque con China, con Irán, con Corea del Sur, etcétera, por un lado, y Rusia, por supuesto, y por otro Estados Unidos con sus socios, que han discutido porque hay que invertir más en defensa y Estados Unidos no quiere seguir siendo solo el gendarme del mundo. Así que, bueno, yo creo que es indefectible ese camino de incremento en gasto militar, pero que el mercado ha descontado unos ratios de incrementos absolutamente brutales. Así que un poquito más comedido, hemos ido bajando un poquito de exposición para poder llevarlo a algunos otros sectores en los últimos meses, como ha sido el sector tecnológico norteamericano, que ha sido claramente donde ha ido el dinero. Los ojos se nos van hoy también a la compañía danesa, es Ørsted, la compañía eólica, claro, que ayer se desplomaba casi un 30% en bolsa tras esa ampliación urgente de capital, caída de casi el 30%. Hoy está bastante volátil, ha empezado subiendo, luego se ha dado la vuelta, cotizaba negativo, la tengo en verde ahora mismo con subida en torno al 0,3%. Hoy lo que tiene esta compañía es una rebaja del precio objetivo por parte de Citi. Compañía y sector eólico, ¿cómo está ahora mismo dentro de todo este panorama que tenemos en las bolsas? Bueno, hemos visto mucha volatilidad. Desde la llegada de Trump, algunos ya pensaban que esto era el acabose y que ya parece que la energía verde es para nada. O incluso las críticas, como hemos visto, feroces dentro de algunos accionistas activistas de compañías como BP. Es decir, ¿ha cambiado algo el paradigma? Sí, ¿no? O sea, que todos queremos ser verdes, pero cuando alguno le dice lo que te cuesta, pues a lo mejor ya no somos tan verdes, ya somos un poquito verde limón tirando más a naranja, ¿no? En el caso de la compañía danesa eólica, es que ha hecho... Bueno, los resultados no fueron tan malos, ¿no? El EBITDA estuvo mejor, el EBIT, el BAI, incluso el beneficio neto, ¿no? Después de tener unas pérdidas muy importantes a year on year. Lo que pasa es que la ampliación de capital, la recapitalización necesaria que se había hablado, pues ha sido importante. Es que estamos hablando de un 45% de la capitalización hasta ayer de la compañía danesa de Ørsted. Así que cuando lo vimos dijimos, le van a dar hasta en el cielo de la boca. Bueno, 29,65%. A partir de aquí, nosotros que estábamos en una recomendación negativa, pues estamos viendo una valoración que empieza a ser relativamente más atractiva, ¿no? Como todo, hay vencedores y vencidos y hay que ponerlo todo en su justa medida. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Con el momentum está negativo y se trata de reforzar la estructura de capital, como decía la propia compañía, mejorar la solidez financiera de la compañía en el periodo 2025-2027. Tranquilidad, vamos a ver qué ocurre, pero a estos precios precisamente en Divacons Alfa Value es cuando empezamos a echarle un ojo a este tipo de compañías. Y por terminar, Pablo, además del sector financiero del que ya hablábamos al comienzo, ¿en qué otros sectores o compañías tenéis la vista puesta desde Divacons Alfa Value? ¿Qué os está llamando la atención en Europa?
o en Estados Unidos. Estamos muy pendientes también de los chips, todo el tema Nvidia, que va a presentar cuentas el 27, creo que es. Hoy, bueno. A ver, lo que hemos estado haciendo con pequeños cambios y sobre todo cambios, digamos, relativamente modestos, fuimos bajando un poquito de exposición al sector bancario, algo más al sector de defensa, fuimos incrementando el sector telecoms y utilities, que pensamos que van a ser defensivos, que van a hacerlo bien en la segunda parte del año. Hemos visto incluso Telefónica, hemos visto una oportunidad nueva con la ampliación de capital, que en este caso es muy distinta a la de Ørsted. El señor Sánchez Galán está ampliando capital para nuevos proyectos muy importantes y que pensamos que van a funcionar bien, sobre todo en Estados Unidos. Y sobre todo tecnología. Incrementamos de nuevo posiciones en valores que nos gustan mucho, Microsoft, Alphabet, incluso las caídas de Amazon, que para nosotros los resultados fueron buenos, aprovechamos para tomar y salió muy bien porque ya prácticamente ha recuperado el 60-70% de las caídas después de ese día, que fue una toma de beneficio. Es decir, que el sector tecnológico norteamericano ha vuelto a resurgir de sus cenizas, pero sobre todo, y es lo más importante, Rubén, con muy buenos resultados y con unas expectativas que nos dejan bastante más tranquilos, a pesar de los pesares de la inflación, de Powell o incluso de los aranceles del señor Trump, ¿no? Al final estamos comprando compañías que lo hagan bien, que tengan caja neta y que en principio se vean menos afectadas por los aranceles. Es lo único lo que hemos de verdad incrementado en los últimos meses peso, ha sido de nuevo la tecnología norteamericana. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. La inflación toma la palabra, como decís en vuestro diario de mercados, con el permiso de Trump. Gracias, Pablo, como siempre. A ver qué nos dice ese dato y a ver cómo lo recibe el mercado. Gracias, Rubén. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Octava carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 16 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Grúas Ávila, Estudio 3, Propie, Fundación Pilar Luis Coco Transporte y Logística Avanzada, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, Decredit y Seur Ávila. Inscríbete en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Las 9:28 minutos de la mañana, enseguida vamos con nuestro consultorio de bolsa. Ya saben que las preguntas al 915331851, 915331851, número de WhatsApp para mensajes de texto audio 609-224-716, 609-224-716 o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Antes, momento de optimizar nuestras inversiones. Lo hacemos con Ironía FinTech y con José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía FinTech. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Hablamos hoy de las carteras ejemplo. ¿Qué son, José Antonio, las carteras ejemplo? Bueno, como sabes, nosotros intentamos ponérselo lo más fácil posible al inversor y qué mejor que empezar con un buen ejemplo. Cuando tú te enfrentas a la selección de fondos, pues es un problema que no todos lo afrontamos con el conocimiento suficiente, por lo menos la primera vez. Y nuestra idea es que puedas utilizar esas carteras ejemplo para comenzar con una inversión equilibrada, segura, balanceada, todas esas características que buscamos de nuestras carteras para que sean lo más rentables posibles. ¿Con qué criterios se seleccionan, José Antonio, esos activos, esos productos, lo que va a formar parte de esas carteras ejemplo? Pues en el caso de las que tenemos activas actualmente, que las ha diseñado el grupo, la gestora BlackRock, se han diseñado
con la idea de tener una buena rentabilidad a largo plazo, dependiendo de tu perfil de riesgo. Como siempre, tenemos los perfiles de riesgo desde el más conservador hasta el más agresivo, pasando por los dos intermedios, y la idea es que sean lo más equilibradas posibles. ¿Qué hablamos de equilibrio? Pues que estén repartidas entre Europa y Estados Unidos, con algo de mercados emergentes, que estén repartidas entre tecnología y otras actividades o sectores industriales, para que al final esas carteras tengan un comportamiento lo mejor posible con los avatares que tiene el mercado, o vamos a decirlo de otra forma, con los anuncios que tenemos un día sí y otro no de alguna persona al otro lado del charco. ¿Se van adaptando, eso te iba a preguntar, José Antonio, se van adaptando a esos avatares, a esos cambios bruscos, a lo que pueda pasar, a todo el entorno de mercado? ¿Se van adaptando esas carteras ejemplo o cómo lo gestionáis, cómo lo trabajáis? Pues mira, esta es una pregunta que nos suelen hacer mucho. Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos hablando de que hacemos una gestión activa. Es decir, de que estamos haciendo lo que se llama una cartera de gestión. Eso también lo tenemos. Son los planes gestionados, pero es completamente diferente. Esto es para que las personas que se acercan a Ironía para invertir tengan un punto de partida. Y a partir de ese punto de partida, lo que sí podemos hacer es, a lo largo del tiempo, volverlas a balancear, pero nosotros mismos. No es algo que se haga automáticamente, los cambios que sufren en las carteras van a ser mínimos. Si algún fondo tuviera algún problema o una fusión o algo así, haríamos cambios, pero no es la idea. La idea es que siempre tengas un ejemplo para poder empezar. O para que si no estás contento con el rendimiento de tu cartera, puedas ver cómo es una cartera correctamente balanceada y lo tengas como elemento de copia. Y nos decías que hay varios ejemplos de cartera ejemplo en función del perfil de cada inversor, ¿no? De cada cliente de Ironía. Exactamente. Actualmente tenemos 4 ejemplos de BlackRock, de la gestora BlackRock, que además tienen la particularidad de que son subvencionados. ¿Qué quiere decir esto? Que es BlackRock quien a lo largo del tiempo nos va a pagar la cuota que tenemos en Ironía por la cuota de servicio. Y de esa manera lo que intentamos con esto es que no solo la aproximación sea lo más sencilla posible, sino que además sea lo más económica posible para nuestros clientes, lo que redunda siempre en su rentabilidad. Claro. Yo como cliente de Ironía FinTech ya tendré acceso a esas carteras ejemplo, ¿no? Correcto. Tienes como nuevo cliente y como cliente, vamos a llamarlo habitual. Pues no, justo. Como nuevo cliente y como cliente habitual. Vale. Pues Ironía FinTech, que eso es una de las cuestiones que tenemos que saber con esas carteras ejemplo junto a otros servicios que nos presta José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía FinTech, carteras ejemplo, para que nos sirvan tanto a los que están empezando como a los que ya tienen un poquito más de recorrido, pero quieran comparar, imagino, ¿no? Que quieran decir... A ver si me estoy... A ver si me estoy pasando con perdón de listo. Voy a comparar, ¿no? Esa es una muy buena opción. Nosotros, aparte sabes que tenemos nuestro ranking de carteras y nuestras competiciones, pero siempre es bueno saber qué están haciendo los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de que una gestora o un comercializador normal puede tener unos 4.000 fondos, bueno, pues puedes llegar a tener una idea un poco más clara, aunque sea reducida. Pero nosotros tenemos 27.000 fondos. Y con esos 27.000 fondos, estar al día de todo lo que pasa, oye, es un trabajo. Y qué mejor que poder ver qué está haciendo, pues, tanto las tendencias de los fondos como qué están haciendo otras carteras, simplemente para saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Claro. Así de sencillo. José Antonio Esteban, Ironía FinTech, ayudando a nuestras inversiones, a nuestro dinero, que como ya saben y ya os contamos, lo podemos llevar a la playa, a cualquier sitio de descanso, a la montaña, al pueblo, y ahí tenemos Ironía FinTech en nuestro móvil para no tener sustos, porque aunque pensábamos que Trump se iba a coger vacaciones, no se las ha cogido, así que nos siguen llegando noticias desde el otro lado del charco y esto mueve los mercados. José Antonio. Yo sigo esperando que se las tomes. Pues vamos a ver, José Antonio, cuídate mucho. Ironía FinTech, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Chao. Chao. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. A eso vamos, que está por aquí ya con nosotros Javier Alfayate. ¿Qué tal, Alfayate? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, esto suma y sigue, esto no para y cada día que te veo esto está más arriba. ¿Verdad? Ya te preguntaba por los 15.000 la semana pasada, ya no sé si preguntarte por algo más o ya peco de optimista o de...
Pues no, yo creo que no pecas de optimista, sino más bien de realista, ¿no? Es decir, esto, bueno, los 15.000 eran ese punto, lo dije hace unas semanas, ¿no? Digo, bueno, yo creo que si llegamos al 15.000 en el IBEX, ¿no? Para final de verano, pues estupendo, ¿no? Sería un objetivo, bueno, para mí era razonable, ¿no? Es decir, oye, pues lo normal es que siga subiendo si Trump nos da un descanso. Sí. Que bueno, por ahora el mercado cada vez se cree menos, ¿no? Quizás las amenazas, claro, cuanto más habla, pues al final la reacción suele ser más suave, ¿no? Porque al final es como, bueno, ya está otra vez. Ya lo vas conociendo también. Ya está otra vez con lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, ahora parece que son más bien los datos reales, ¿no? La inflación, ya veremos, a ver. Pero bueno, en principio, si todo marcha un poco pues como lo esperado, pues ¿qué hace el mercado cuando tiene una inercia hacia un sentido? Pues continuar esa dirección, ¿no? Sería lo normal. Entonces, bueno, yo creo que los 15.000, pues probablemente sí los toquemos, una cosa como decía, ¿no? Yo esperaba para finales de agosto, estamos a 12 y estamos ahí. Por eso, a comienzos estamos ahí ya. Bueno, para mí ya estaría, bueno, a ver, no sea, digamos, un objetivo ya cumplido y entonces ya tenemos que vender, no. ¿Vale? Pero, oye, cuando las cosas, digamos, van bien y se cumplen así de rápido, bueno, pues podemos, digamos, descansar también, ¿no? Tomarnos un pequeño respiro, que nuestras inversiones también tomen un respiro, rotar un poquito a lo mejor pues a lo mejor, pues no sé, otros activos pues más tradicionales, más clásicos, pues no sé, hablo de pues esas rentas fijas de muy corto plazo que ahora mismo pues te darán un 2,5%, un 3%, simplemente por decir, bueno, por eso, pues una vez hemos hecho ese objetivo, pues ya al menos que nuestro dinero siga rindiendo, pues a lo mejor pues otros activos, como digo, un poquito más tranquilos. Pero vamos, que no tenemos prisa, que somos pacientes, que somos inversores, que nos gusta, pues eso, ¿no? Seguir la tendencia y tampoco sobreoperar. Pues hay que descansar, es decir, hay que dejar a las inversiones también funcionar. Bancos, aseguradoras, seguimos viendo, ¿no? Ahí es donde está la fuerza. Pues eso es lo que digamos que tendríamos que tener en cartera. Además de, bueno, constructoras que para mí también me parecen. Pero bueno, eso ya si quieres lo vemos. Luego me das nombres propios, sí. Perfecto, ya lo has avanzado, pero me das nombres propios. Empiezan las consultas hoy, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, ahora me paso por ahí. Empiezo y ahora voy con un audio también, con consultas desde Almería y desde Cádiz. Desde Almería nos pedido este oyente análisis de SACIR, es Nicolás desde Almería, SACIR, y Fernando desde Cádiz por Lufthansa, la aerolínea alemana. Bueno. En este caso dice que entró a 7.30, que a ver si le puedes ayudar. Bueno, fíjate, lo de SACIR me viene a pedir de boca. Hablábamos de constructoras, ¿no? Yo iba a mencionar ACS Ferrovial, pero es que SACIR está en ese mismo tren. Y además está en ese mismo tren, pero con cierto retraso. Es decir, porque hemos visto, bueno, Ferrovial también le está costando un poquillo, pero vemos ACS, ¿no? Y otras también constructoras en Europa que lo han hecho bien. Pero ahora está empezando a despuntar SACIR. Muy bien, desde luego, ¿está para comprar ahora? Pues fíjate, tiene un riesgo bajito, 6,7%. Ese riesgo yo lo mido por la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, pero es que está haciendo un nuevo máximo anual. Es decir, que está en ese proceso, ¿verdad? De subida que todavía nos da oportunidad. Es decir, el tren ha empezado a arrancar, pero no va muy rápido, ¿bien? Es decir, nos da tiempo pues a subirnos, a sentarnos y a disfrutar del viaje, espero, ¿no? Entonces, bueno, lo de SACIR, mantener 3,42 sería un buen stop, cercano al 7,5%. Lufthansa, bueno, yo siempre tengo preferencia por los proveedores, ¿vale? Aerolíneas, pero ojo, las aerolíneas, ya lo vemos con IAG, lo vemos con Ryanair, Lufthansa, pues también, bueno, Air France también, está en zona de máximos. Lufthansa tiene un riesgo ahora mismo del 12%, ¿vale? Ya está en ese punto en el que a lo mejor ya empieza, el tren ya ha arrancado, ya se está yendo a la estación, nos subimos ahora. Bueno, yo ahí ya no compraría el total de la posición, ¿no? Que a lo mejor tuviera pues dimensionado, ¿no? Para tomar una posición, como digo, no sería al 100% porque ya el riesgo ya empieza a ser un poquito elevado. Pero, ojito, parece un suelo de estos durmientes que ahora ya empieza a destacar. 7,97 era la resistencia, 8 por decir un punto, pues ahora va a actuar de soporte. Si le vemos que retrocede a 8, para mí va a ser una oportunidad. Entonces, pues muy bien, pero añado, aerolíneas bien, proveedores aerolíneas mejor. Pues hablamos de AENA, de Fraport,
precisamente, el gestor de aeropuertos de Frankfurt, pues si hablamos de Lufthansa, aerolínea alemana, pues mira, el operador de aeropuertos, por ejemplo, Fraport, pues también es otra opción, ¿no? Vale. Bueno, por si quieren ir mirando otras alternativas también. BBVA, y ahora voy con un audio. BBVA nos dice que la tiene este oyente con ganancias de más del 100%. Muy bien. ¿Sería buen momento para vender ya las acciones? No. A ver, aquí soy muy claro, es decir, a no ser que sea porque pues no se haya hecho un objetivo que para él sea pues eso, un hito, no es que lo he multiplicado por 3 o por 4 y yo tenía en la mente ese objetivo, vale, pero técnicamente no está dando salida, es decir, llevamos 3 semanas consecutivas con ascensos, es que los bancos están impresionantes y, claro, esto no va a ser subir todos los días ni todas las semanas, pero bueno, es que por ahora claro, estamos en la cresta de la ola, esa ola va a seguir hacia adelante, pues debería. Entonces, no sé por qué. Por ahora yo lo mantendría. Bancos, por ejemplo, ING, KBC, Ancora, es decir, hay un montón, Santander, Caixa. Si es que la lista no es interminable, pero es muy amplia. Es decir, es un sector que lo sigue haciendo bien. ¿Por qué vamos a vender cuando las cosas funcionan? Al revés, hay que vender cuando las cosas no funcionan. O sea, hay que cambiar un poco ahí el chip. Así que nada, mantener muy bien. Vete mirando Gebo, del Nasdaq, que pregunta Mario de Cuenca, las tiene compradas a 1,5. Vamos a escuchar mientras ese mensaje de audio. Buenos días, Radio Intereconomía. A ver si Javier Alfayete es tan amable de analizarme la compañía Puig Brands que tengo en cartera y que no hay forma de aclararme con ella. Gracias y buenos días. Desde Morella, José Antonio. Bueno, pues buenos días también para usted. El problema de Puig, y no es que sea algo personal contra nadie, ¿no? Pero el problema es que tiene una tendencia bajista. Tiene una tendencia bajista y es un valor débil que ha salido a un precio quizás demasiado alto a tenor de su evolución, pero de momento no da avisos de que esto vaya a parar. A parar me refiero a esa tendencia, ¿no?, a la baja, a gotear a la baja. Entonces yo, hasta que no supere esa tendencia bajista, la gire, empiece a hacer pues una cierta acumulación de dinero inteligente, bueno, no sé, son pistas, ¿no?, que nos va dejando el gráfico, pero por ahora no se ve esto. Entonces, hasta que no pase por lo menos 16.50, 16.60, tampoco es que esté muy lejos de ese punto, pero bueno, es un 4% que marca mucho la diferencia. Vuelve otra vez ahí a aproximarse a la zona de los 14.80, 14.90, que es el mínimo anual. No sé, creo que todavía, y aun a riesgo de equivocarme, lógicamente, yo creo que todavía le queda un poquito más. Y es difícil ver este tipo de valores bajistas con un IBEX, ¿verdad? ¿Cómo está? Como está, en máximos. Entonces, es que esto ya nos da cuenta de lo débil, bien, que es un valor que no es capaz ni siquiera de aprovechar el buen tono del índice, ¿no?, general. Así que nada, yo me temo que por ahora estaríamos fuera, aprovecharíamos rebotes para salir y ya le digo, 16.60, pero es que tiene otra resistencia en 17.30 que también es potente. Entonces, muchas trabas para un valor que, bueno, pues que por ahora creo que necesita tiempo y un poquito más de profundidad en la caída. Nos preguntaba Espe desde Vitoria también por Puig. Hay otro oyente que nos pregunta por Puig también. Y por... tengo Gebo pendiente, no se me olvida. Gebo. Y por Big Bear, BBAI. Porque hay otra consulta, Antonio de Requena, que dice hoy la que puede ser la pregunta del millón. A ver. ¿Cómo ve el maestro Alfayate Big Bear tras los resultados de ayer y cayendo más de un 30% en la pre? Claro. Estoy comprado. Pues bienvenido a la montaña rusa. Sí. Claro, si es que, vamos a ver, si vamos a un parque de atracciones y nos pensamos que nuestros amigos no nos van a hacer subir a una montaña rusa, bueno, pues vamos mal, ¿no? Entonces hay que prepararse. Para estos valores es así. Entonces, tanto para las subidas como para las bajadas suelen ser, pues eso, ¿no? Son impresionantes. Si es que, mire, el año pasado, en noviembre, andaba por 1,60, 1,70, se va a 10. Claro, ¿no? La montaña rusa, el vagón, se va arriba del todo. Pues, ¿qué pasa cuando, no? Empezamos a ir al final, ¿no? Y vimos el traqueteo, ese tiki-tiki, pues ya está, ¿no? En cualquier momento nos va a meter la bajada. Bueno, pero eso pasa con cualquier, al final, valores así tan explosivos, ¿no? Bueno, pues le mete una corrección del 70%, vuelve a recuperar. Bueno, pues ahora, ¿qué está haciendo? Se va a ir, mira, ese 30%
va a ser un entorno de los 5.30, 5.20, que es justo por donde pasa esa media de 30 semanas, que es alcista. Entonces, fíjese, es que el margen que tiene de caída es ese. Es que claro. Entonces, hay que ver al final de la semana, a ver cómo cierra. Por debajo de 5.23 sería un primer cierre por debajo de la media de 30 semanas. No sería bueno, ¿vale? Pero no somos adivinos. Es decir, cuando la montaña rusa, como digo, coge altura, luego el descenso, ¿hasta dónde llega? Pues suele ir hasta esa media, ¿vale? 5.23. Por lo tanto, claro, si ya nos meten la bajada, pues a lo mejor vender ahí en ese punto es vender en el momento del pánico, en que todo el mundo grita porque la montaña rusa, ¿no? El vagón va para abajo. Ahí no es momento de vender, pero bueno, como digo, valor alcista que va a hacer esa corrección, que va a apoyarse probablemente en esa media. Ahí ya no sé a qué precio las tendrá, si le habrá sacado beneficio o no de esa subida. Comprado, pero no dice precio. Comprado, no dice precio. Bueno, pues por ahora, como digo, que vigile 5.23 a final de semana y a ver qué pasa. Pero Gebo, Gebo nos queda pendiente. Gebo, del Nasdaq. ¿Qué ticker tiene? A 1,5 compradas. Es que Gebo, a ver, bueno, ojo, me sale aquí un Gebo Inc., cuidado. Puede ser, un segundo, te digo. GEVO. Pues sí, Inc., eso es. Como sonaba. Sí, del Nasdaq. 1,25 está ayer, subía un 6%. Y está bien, después de cierre subiendo un 65%. Bueno, otro que también... Ostras. Sí, este igual es la montaña rusa para niños pequeños, pero... sí, pero también a veces marean, ¿eh? Agüita, sí. Bueno, mira, 1.28.9 es el punto en el que, bueno, pues está la resistencia. Bien, no la supera todavía. Para mí ese sería un buen punto. Si lo tengo en cartera, pues es que ha pasado a ser bajista. Entonces, cuando los valores pasan a ser bajistas y débiles, yo aprovecho, si estuviera comprado, aprovecho ese rebote, esa media para salirme, ¿vale? Entonces... por ahora yo no le veo gran cosa a este movimiento, que no es más que está consumiendo tiempo, parece, así que no me parece muy interesante. Vale, mírate BYD, la China, de dentro con pérdidas, nos dice Virginia, y Apple, en este caso ganando un +6, un 6%. Vamos con audio y se nos van acumulando, venga. Hola, buenos días. Les llamo desde Bilbao, Isabel. Le agradecería me analizase Louis Vuitton, que tengo con un 25% de pérdida y estoy un poco ya aburrida del tema. Y también que me recomendase alguna acción para comprar en el IBEX o en el mercado continuo. Pues nada más que eso era. Muchísimas gracias a todo el equipo y feliz tarde. Gracias. Pues muchas gracias a los oyentes que están ahí también en el mes de agosto. Mira, la de Louis Vuitton, el valor del IBEX o continuo, o sea, para el final, ya sabes. Louis Vuitton te la junto con Hermès, que nos preguntan en YouTube que si le puedes decir algo de Hermès. ¿Cómo está el lujo así en general y cómo están estas dos en particular? Pues de capa caída en general y en particular, pues igualmente. Las dos. Sí. ¿O alguna mejor que otra? Louis Vuitton peor. Peor que Hermès. Peor que Hermès, sí. Hermès ha tenido también su corrección, ojo. Pero es que, fíjate, lo de Louis Vuitton es que parece una crónica, ¿no?, de una muerte anunciada, porque es que esto cuando las acciones caen de una empresa, bueno, pues siempre sale, ¿no?, la gente que dice, bueno, pues es que ahora está mucho más barata, ¿no? Si antes era bueno, ahora es mejor. Y no se dan cuenta que, bueno, a lo mejor esos datos, ¿no?, son del pasado, que a lo mejor no es que estén manipulados, pero a lo mejor están ahí un poquito cocinados. Yo no digo que los datos, al final, de las empresas, lógicamente, bueno, hay que creérselos, a veces cuesta más, otras veces menos, pero bueno, el caso es que la tendencia, ¿cuál es? La tendencia es bajista de lujo en general y de Louis Vuitton en particular. Entonces, yo estos gráficos por técnico no los compro, por muy bueno que sean los fundamentales. Es como Novo Nordisk y todos estos, y Nike, o sea, son grandes compañías que pierden, digamos, el monopolio, porque claro, lógicamente entran competidores. Si es que esto es la ley de vida de las empresas. Entonces, tú aguantas hasta que ya pues hacen lo mismo que tú, pero a mitad de precio, pues ya está. Pues te tienes que reformar, tienes que innovar, ¿no? Y eso el inversor lo sabe. Entonces, yo no sé qué pasa con Louis Vuitton, pues no sé. Algo ocurre que al final el precio nos lo está diciendo. El mensaje que nos lanza es todavía no, hasta que no pase la zona de los 500 y ya empiece a hacer un suelo, todavía no. Oye, es que la tengo comprada y pierdo un 20%. Pues es que lo normal es que en un valor bajista
la tendencia sigue hacia abajo. Por lo tanto, no prolongaría esa agonía. Hermes nos decís algo mejor. Mira, hay otra consulta que no había visto. José Miguel también a continuación nos preguntaba por Hermes. Dice que la llegué a tener con ganancias y ahora estoy con algo de pérdidas. Claro. Si algún soporte bueno o salimos directamente. Pues mira, es soporte bueno, si es que lo podemos llamar de esa manera. Es como, no sé, no hay soporte bueno ni malo. O sea, simplemente, a ver, es una zona donde, bueno, pues antes, ¿no? A lo mejor ha funcionado, pero bueno, pues mira, sería 1910. Ahí sería la zona de soporte, pero es otro valor que no tiene una tendencia bajista tan pronunciada como Louis Vuitton, pero es bajista también, bajista y débil. Entonces, nada, no hay que tener, es decir, algo pasa aquí que no, bueno, que por lo que sea, el dinero pues no cree, y el dinero inteligente sobre todo, porque aquí es el que está bien informado y conoce la empresa, pues no está comprando. Pues yo lo que hago es seguir su rastro y si no les interesa, yo no soy más listo que ellos. Esa gente conoce muy bien las empresas, claro. Entonces, ya está, yo hago lo que hacen ellos. Vale. Nada Oye, más. BID y Apple. BID con pérdidas, Apple con más 6. Vale, BID, estaba aquí buscando, me sale un BID Espérate, la busco, hombre. en un OTC. Yo te ayudo. Es que me sale Void Gaming, No. y que no es esa, evidentemente. Está claro. Coche China, ticker, es que esto va por números. Claro, porque está en Shanghái, en Shenzhen, entiendo. No sé si eso lo vas a poder buscar. No, voy a intentar buscar, bueno, no me lo digas porque no. Mira, B, a ver si está, A es ver. que depende de la plataforma Venga. del ticker. B, Y, D de Dinamarca, ¿Sí? F de Francia. Vale, bueno, aquí me sale un Nasdaq OTC. Hong Kong. Vale, pues yo creo que va a ser este. Uy, no. Está en Hong Kong, el ticker que yo te he dado es en Hong Kong. Bueno, a ver, aquí me sale Bueno, un... dejamos sino con Apple. para Sí, no pasa nada. Yo creo que este es un BID, este es una DR, o algo debe ser que cotiza en Alemania, pero bueno, aquí me Sí, sale... puede ser. En Estados Unidos el mercado OTC también Hey. me sale, pero vamos, en Hong Kong. Bueno, pues ha pasado a ser bajista BID, por el gráfico que yo tengo por aquí. Entonces, nada, aprovecharíamos rebotes para salir. Si estamos fuera, pues Un lógicamente poquito no. de pérdidas tenía. La oyente Pues nos ha dicho. que aproveche algún rebote para salir. Es que, bueno, cuando pasan a ser bajistas es mejor buscar salidas. Apple ha cambiado su aspecto por encima de 210. Ahora ya aparece, a ver, lo que era una resistencia, ahora va a ser un soporte, 210. ¿Puedo mantener? Sí, puedo mantener porque, como iba a pasar a ser alcista. Pero todavía sigue siendo ahí un poquito débil. No sé, yo, a ver, como digo, si la tiene, ¿vale? 200, a ver, sería un 1% por debajo de 208, sería quizás el stop que yo colocaría en Apple, ¿vale? Pero bueno, ya le vemos ahí que va a intentar otra vez reiniciar esa tendencia alcista. Bueno, pues podríamos esperar. Vale. ¿Vale? Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Quería preguntar por Farmamar y Nokia. Vale. Farmamar y Nokia. Venga, le decimos algo. Gracias, Ángel. Bueno, Gracias, felicidades. gracias. Farmamar y Nokia. Bueno, mira, Farmamar, yo me temo que esto va a aburrir un poco más. Entonces, ¿Por qué? bueno, ya ha hecho su subida, ahora pues hay gente que recoge sus beneficios poquito a poco, entonces no me parece que esté en un punto interesante por ahora, por lo que digo, porque yo creo que va a consumir un poquito más de tiempo. Si la vemos por encima de 100, fíjense, 100, es que ahora está en 78, ¿por qué no la compras ahora? Porque la probabilidad de que siga aburriendo es alta, ¿vale? Pero oye, no, mira, me sorprende, pasa a 100, hablaríamos de otra cosa, hablaríamos de un reinicio de la tendencia, a lo mejor sí nos interesa, pero es que ahora estamos en ese punto en el que yo creo que se va a tirar ahí un buen rato, así que no es interesante, le puedo decir Almiral, quizás, ¿vale? Ahora justo que hace ese apoyo en media, ¿vale? Como alternativa, y si no, Orion Pharma, que esta es finlandesa, ¿vale? Que también ha tenido ahí un poquito de corrección, pero esto sí que se ve una tendencia mucho más clara al alza, ¿vale? Y no Farmamar, que está ahí aburriendo un poco. Y sobre Nokia, que vamos a ver, la tengo por aquí. Mire, pues es un gráfico bajista. Qué pena, porque tenía un aspecto bueno, pero cuando ya no es capaz de revalidar esos máximos anuales, y de hecho se queda por debajo, y vuelve a fallar ya por debajo de 440 en media, ya, aquí esto ya no hay que tenerlo, ya es peligroso. Es curioso, porque las Telecom no lo están haciendo mal. Tenemos a Orange, por ejemplo, Telecom Italia, por ejemplo, Telefónica incluso, que tampoco lo está haciendo mal. Y, ostras, ver un gráfico así
algo malo hay por aquí, ¿eh? No, salvo un rebote de corto plazo, porque está justo en zona de mínimos anuales, pero yo es que no voy a eso. Entonces, nada, Nokia sería estar fuera. Un par de consultas sobre Solaria. ¿Hasta dónde puede llegar en el corto plazo y precio objetivo a corto plazo para Solaria? Vamos, objetivo, no precio objetivo, pero vale. Objetivo. El objetivo para mí es 12.18. Es un poquitín más de lo que está ahora. Ese es el máximo anual. Esa es la zona donde ya paró en otras ocasiones. 12.18 y 12.56. Por ahí tiene, o sea, ya está prácticamente. Por lo tanto, cuando me preguntan, ¿no? Comprar ahora Solaria, ostras, creo que llegas tarde. ¿Vale? Llegas tarde porque hay resistencia y bueno, y porque además es que esa distancia con respecto a la media es del 24%. Es que ya el tren, hablamos de trenes, ¿verdad? El tren va muy rápido en Solaria. Yo aquí, precaución. Vale. Mira, una rapidita antes de ir con tus valores. Vamos. Está muy exótica, mira. Dice que... ¿dónde la tengo? David Bolsa. Dice, le quería preguntar al analista por el índice belga, que nadie habla de él y tiene un aspecto formidable. Por cierto, que otro oyente nos pregunta por tu libro, que dice que no lo encuentra. Aleta de tiburón. Aleta de tiburón es que es complicado, de conseguir. Lo tengo que reeditar, Estoy en ello, Vale. Pero sí, ahora mismo... Aquí preguntan de todo, macho. Sí, mira, el índice belga, tengo aquí el ETF que lo replica, pasa que está en dólares, ¿vale? Sí. Tendría que buscar... Pues mira, está haciendo ahí prácticamente... ¿Tiene buena pinta? El máximo. Sí. Esto, vamos, buen ojo tiene, alcista, fuerte. También digo, prácticamente como casi cualquier índice en Europa. Pero bueno, muy bien. A mí me gustan estas cosas que no son tan exóticas, ojo, que Bélgica tampoco nos pilla... Diferente, sí, exótico sería otra cosa, perdón. Y Austria, yo añadiría, y Austria también. Austria también, lo metes ahí. Sí. Me acuerdo cuando hablabas de bancos finlandeses. ¿Cómo están aquellos? Otro día me lo cuentas, el martes que viene, vale. Si estás, me lo cuentas, que me queda un minuto. Perfecto. Y aparte de SACIR, Almiral y Orion Pharma, cuéntame por aquí. Venga, pues. ¿En qué más invertimos? Pues ¿en qué más se puede invertir? Vamos. Venga, hay un oyente que preguntaba, ¿no? Mercado continuo, sí. IBEX, mira, ACS, si es que está impresionante. ACS o Mafre, si es que son... Y no sigo, porque si no, luego me